Buenas tardes, estamos en Leyes y Justicia. Nos acompaña mi querido amigo de muchísimos años, el doctor Alberto del Castillo del Valle. De algunos meses. De algunos meses, sí, hay que ser de algunos meses. Vamos a tratar tres temas interesantes, porque, bueno, así me lo solicitó mi amigo el doctor, que hablemos en el primer bloque del muro. Del bloque. Del muro del bloque. En el segundo, el aniversario de la Constitución. El aniversario de la Constitución. Y en el tercero, del aumento del precio de la gasolina. Pues empezamos, mi querido amigo, maestro, doctor, con el muro. Lo primero nos quedamos. Amigo. Buenas tardes, gracias Leti por esta invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Estamos hablando del muro que está queriendo construir el presidente de Estados Unidos de América. Es su casa, que lo construye, pero con su dinero. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Pues construir otro muro. Vamos a construir nuestro muro, pero un muro que no nos va a costar lo mismo que a ellos les debe costar el muro, sino que nos cuesta a nosotros, nos debe costar dignidad, honor, ganas de salir adelante y algo sumamente muy importante, unidad nacional. ¿Y cómo se construye este muro mexicano? Se debe construir a base de nacionalismo, ya no consumiendo los productos de Estados Unidos de América, sino regresar a nuestras riquísimas tortas, por ejemplo. Claro, nuestros tacos. Los tacos, ya no las hamburguesas, sino lo mexicano, lo netamente mexicano. Que ya no vayamos a Estados Unidos de América, es algo que a mí siempre me afectó y me afecta. Vamos al 16 de septiembre o 15 de septiembre a festejar a Texas. ¿Pero cómo? Si eso no es México. Vamos a estar aquí en México, vamos a invertir en nuestro país, a viajar por nuestro país. Platicamos hace un momento de la tierra materna tuya, Tlaxcala, hermosísima tierra. ¿Y cuántos mexicanos no conocen Tlaxcala, no conocen Querétaro, no conocen Hidalgo, no conocen nuestras propias tierras? Es lo importante que nosotros nos unamos, dejemos de ir para allá y estemos aquí. Dejemos de consumir lo que consumen allá y consumamos lo nuestro. Claro, eso por parte de nosotros, tú, yo, nosotros, los gobernados. Que los gobernantes también pongan algo de su parte. Para empezar, que el Congreso le corte el suministro de dinero que se gasta de manera absurda en los partidos políticos. ¿Qué nos han dado los partidos políticos aparte de dolor de cabeza? Pues sí, ¿no? Es que, me dicen, es que hay que blindar las elecciones, hay que evitar que el narco llegue a las elecciones. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas elecciones, tanto federales como estatales? ¿Qué es lo que ha pasado? Se han acusado unos a otros de que han recibido dinero del narco. Quiere decir esto que no es muy sólida esta versión de que gracias al financiamiento público no interviene el narcotráfico, los grupos delictivos en el ámbito de las elecciones. ¿Qué más debemos hacer? Recortar el dinero en tanta publicidad gubernativa. Esos anuncios que ponen en la televisión, en la radio, que son una invitación a decir o soy retrasado mental o soy idiota. Esos anuncios del gobierno. Eso hay que quitarlo, no sirven para algo. Sí. Lo malo también se cuenta, bueno, pues eso es malo, hay que quitarlo. ¿Me vas a decir algo? Sí, precisamente sobre lo del muro, hay que exaltar nuestro orgullo nacional, ya que los mexicanos ya no vayan a Las Vegas a festejar el 15 de septiembre. Exacto. Mejor algún estado hermoso de nuestra República Mexicana, ¿no? Que hay 31. Sí, imagínate, tienen para dónde elegir. Y 31 estados hermosísimos. Hermosísimos, entonces pues eso es muy importante. Además creo que también es muy importante, ¿por qué no decirlo? Que le demos gracias a Dios que se canceló la entrevista del presidente Enrique Peña Nieto con Donald Trump. Claro, por dignidad se debió haber cancelado. Porque ahorita lo que acaba de declarar Donald Trump, pues estuvo fuertecito, ¿verdad? Sí, no es una agresión. Hace algún tiempo dijo... No voy a hablar con el presidente de México hasta que respeten a Estados Unidos. Somos un país pacífico que siempre ha respetado a todos los países. Así es. Y el hecho de no querer pagar el muro,
pues no es una falta de respeto. Bueno, mi vecino acaba de construir en su casa un muro, pero él lo pagó. ¿Yo por qué voy a pagar lo del vecino? Yo acabo de reconstruir también mi humilde mansión y lo pagué yo, no lo pagó el vecino. ¿Por qué tengo que pagar lo que este loco quiere hacer? Bueno, que él pague sus locuras, sus atrevimientos, adelante. Él es un tipo racista, pues que pague sus berrinches. ¿Yo por qué lo tengo que pagar? Donald Trump es un sujeto muy interesante para el psicoanálisis. Sí, sí, sí. Porque, bueno, dicen que todo esto, que este odio hacia México, hacia los mexicanos, es porque su primera esposa, no sé si lo dejó o lo engañó con un mexicano. Pues es que los mexicanos, ya sabes, ¿no? Latin lover. No, somos especiales. Especiales, ¿no? Entonces, pues eso es lo que cuenta, ¿no? Bueno, y realmente son cosas personales que no tienen que afectarnos como país. Y si eso hizo la esposa, lo hizo apenas bien. Cambiaron mexicanos por esa cosa, estuvo bien el mexicano. ¿Qué también pasa con este sujeto? Estaba construyendo un edificio, un hotel en Baja California. En Baja California, sí es cierto. Pero no cumple con las condiciones que marca la legislación mexicana. Si allá este fulano que confesó no pagar impuestos puede hacer lo que quiera, aquí cambia toda la versión. Siempre hemos dicho, es que en Estados Unidos sí se respeta el Estado de Derecho. No lo ha respetado, y tan no lo respetó que lo dijo en los debates. Y ahora es presidente de Estados Unidos de América. No, y lo más grave en Baja California, según tengo conocimiento, es que hizo los cimientos para los edificios, invitó a todos los inversionistas, es más, depositaron su dinero y demás para construir esas torres, y se quedó con el dinero y se fue. Sí, los defraudó, es un defraudador. Es un defraudador. Entonces, caray, pues al contrario, debió de haber estado agradecido por el dinero que se llevó. Claro, pero nadie nos dijo odia. nada. Bueno, hay una demanda, según tengo entendido. Ay, ojalá. Pero aquí lo importante del asunto es, si ellos no nos quieren, que esto además vengo diciendo desde hace no sé cuánto tiempo, no me caen bien los gringos, no los nacidos en Estados Unidos de América, que es gente decente, no, los gringos que nos odian. Pues yo, ¿por qué voy a estar allá en su casa si ellos no me quieren? ¿Para qué voy allá? Bueno, pues no me quieres, no voy, pero tampoco vengas tú a crearnos un conflicto, tampoco digas públicamente todas las tonterías que dices de México, que por favor. Qué bueno que se canceló, y si fue mi iniciativa de Peña Nieto, mejor todavía, al fin está demostrando dignidad. Claro. Y es lo que debió haber hecho. Desde un principio. Claro, no voy. ¿Por qué? Porque me estás agrediendo, me estás afectando, me estás insultando. Tú eres el que debe dar respeto a México, no México a ti. ¿Por qué? Porque en México no te ha faltado el respeto. Claro. Es lo que te estoy diciendo. En ningún momento nosotros, como mexicanos y como país, le hemos faltado el respeto a Estados Unidos. Siempre hemos llevado una buena relación. Habíamos llevado hasta que Bueno, ese habíamos sujeto llegado. apareció. Sí, sí, sí. Bueno, Pero no, la dignidad es lo más importante. claro. Y si no hay dignidad en un presidente, ¿cómo puede ser presidente de este país? Ahora, ya que está este inicio de la dignidad por parte del presidente de la República, pues sigamos nosotros, no vayamos allá, no consumamos lo que ellos están creando y trayendo para México. Tenemos ahora el bloqueo para que no entren los camiones con aguacate. Pues no te los mandamos, Claro. nos lo quedamos y aquí lo consumimos. Que este es otro de los puntos que yo dije hace una semana en una videograbación en el canal de YouTube mío. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los mexicanos? Voltear al campo, producir. ¿Y qué pasaría si le quitamos todo el dinero que se da a los partidos políticos que no me sirven para, maldita la cosa, y tanto dinero que se gasta en propaganda, en gubernativa desde luego, y tanto dinero en celulares y no sé qué tantas otras cosas, tantas canonjías que tienen los servidores públicos, se les quita? ¿Qué haríamos con ese dinero? Se lo entregamos a los mexicanos que allá saben cosechar, pero que aquí no lo hacen. Bueno, te contrato para que tú coseches en México. Fíjate que va a ser bueno, yo creo, porque es otra de las declaraciones que acaba de hacer, pues hace como una hora aproximadamente, es que nos va a regresar a todos los inmigrantes. ¡Qué bueno!
porque son los que saben cosechar, trabajar, Claro. que nos lo regrese la gente buena y hay que ponerlos a trabajar aquí. Y vamos a ver qué pasa allá. ¿Qué va a Ándale, suceder? ¿qué va a suceder sin los mexicanos allá? ¿Por qué? Porque los mexicanos hacen, lo dijo Vicente Fox, nada más que era presidente y no le quedó bien. Bueno, ahorita nosotros no somos presidentes, no hemos sido ni seremos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, pobre país, ya tan fregado todo eso. Por tu parte sí, por tu parte. Pero ¿qué fue lo que dijo? Los mexicanos hacen ni lo que los peores hombres de Estados Unidos de América quieren hacer. Bueno, no digo así, pero decir los negros, yo soy casi negro, entonces me estoy echando cacayacas. Pero la cosa es, los mexicanos hacen las tareas que ellos no quieren hacer y no pueden hacer. Bueno, No entonces, tienen la fuerza. no tienen la fuerza ni la capacidad. ¿Qué va a hacer del campo de ellos? Pues que se mueran solitos. Vamos con dignidad a construir este muro, un muro que nosotros hagamos como mexicanos con unidad y no sigamos consumiendo sus productos que tanto daño hacen incluso Sí, a la salud de cada uno de nosotros, sus transgénicos y cosas por el estilo. Nosotros La tenemos- Coca-Cola, Claro, el eso- daño que le hace al organismo la Coca-Cola. no lo sé porque yo tengo más de 30 años de no consumirla Ah, sin bueno. que supiera que era parte de este sujeto. Porque descalcifica, te descalcifica, provoca la diabetes, se te caen los dientes, entonces, caray, vamos a tomar nuestras aguas frescas, Claro. de frutas y todo Pues eso. las que mencionaban Jorge Negrete y Pedro Infante en la película Dos tipos de cuidado. Ah, Hay de horchata y tamarindo, de la sabrosa Jamaica, de todas esas, las aguas mexicanas. sí, Regresemos son a lo maravillosos, nuestro. pues, claro. Y seamos nuevamente mexicanos de tiempo completo. Ese es el muro que debemos construir nosotros. ¿Cuánto nos va a costar? Pues simple y sencillamente dignidad. O sea, vamos a hacer valer nuestra dignidad, nuestro nacionalismo, nuestro orgullo y establecer aquí mis chicharrones Toreno. No, sí, perfecto. No, sí, a mí se me hace sensacional porque esto nos va a hacer reflexionar qué es lo que podemos hacer bueno para nosotros mismos, para nuestro país. Entonces, ese muro ese muro de la dignidad, el que vamos a construir como tú me estás proponiendo, Exacto. es el muro de la dignidad mexicana. Ahora, nosotros debemos aprovechar esta serie de arrebatos de Trump para salir adelante, para luchar, para progresar. Nada de decir, ay, es que Trump es malo, pues allá será él. Pero aquí en México nosotros somos los que debemos trabajar, actuar, quitarnos de la flojera, de las pachangas, quitarnos tantos puentes absurdos que hay, tanta situación de estar en la flojera y estar produciendo y produciendo para el consumo interno y llevar adelante tratados internacionales con naciones que no nos detesten. Que por cierto, la Constitución de Estados Unidos de América, que por culpa de un alemán llamado Alzheimer, no la traje, la Constitución de Estados Unidos de América dice que el Tratado de Libre Comercio, o de comercio en general, de los Estados Unidos de América, es una cuestión de la competencia propia del Senado. Sí. No es de Trump, del presidente. Y si quitan el tratado, qué bueno, porque ahí México está en desventaja. Bastante. Entonces, qué bueno que quiten el tratado, nos va a ayudar muchísimo. Y entonces ya no vendrán los abogados de Estados Unidos de América a poner aquí sus despachos, Claro. como lo estaban haciendo con el tratado. Claro. Y que vengan nuestros migrantes, que son muy trabajadores aquí a nuestros campos, que produzcamos más. Ahora, también hay que hacer algo parte de nosotros, Sí, claro. respetar las leyes, respetar la convivencia social, actuar con respeto unos a otros, ya no estar en la agresión, a ver si te gano el lugar, a ver si te me encierro, me Exactamente. paso el alto, tiro la basura en la calle. No, vamos a ser un país decente. Esto viene a colación de lo siguiente. Los que se van a Estados Unidos de América, allá sí respetan la ley, Sí, porque aquí sí no se lo hacemos. atraviesan en la esquina. Sí, y cambia totalmente su versión mentalidad. cuando llegan allá. Y aquí hacemos todo un despapalle, un desorden, un relajo. Nos vamos a un corte comercial y regresamos. Gracias.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Pues continuamos con el programa de Leyes y Justicia con nuestro invitado de hoy, el doctor Alberto del Castillo del Valle, que me da mucho gusto que estés aquí con nosotros, con este tema tan interesantísimo. Fíjate que uno de los personajes de la historia que yo admiro en lo personal, yo siento que el único error que cometió fue continuar en el poder. Y no morirse a tiempo. Y no morirse a tiempo. Pobrecito, porque hasta la fecha está desterrado. Hasta la fecha no permiten traer sus restos a México. Pero la única vez en la historia de México que el peso ha estado sobre el dólar fue con Porfirio Díaz. Y la dignidad. Y la dignidad. Y él lo que hizo fue unir a todo el país a través del ferrocarril. Así es. ¿Y qué pasó? Pues que como no convenían a otros, bueno, vecinos, ya no digo quién, que estuviéramos unidos como país, las vías ferroviarias ahora en México no funcionan. Ese es un gran problema, que se invierte dinero en cosas no productivas cuando se debió haber mantenido el ferrocarril, pero no solo mantenido, se le debió haber impulsado para un progreso mayor, para seguir adelante el ferrocarril, que es hoy un medio de transporte que ya no se usa, debiéndose usar porque era muy bueno. Excelente, ¿no? ¿Qué dijo Porfirio Díaz, entre otras cosas? Pobre México, sí, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos de América. Pues sí. Entonces, una de las cosas que por las que él cae, su gobierno, también fue porque estabas realizando convenios con países europeos para el progreso de México. Y eso pues no les gustó. Entonces, nosotros lo que debemos hacer, y te lo quería comentar, Alberto, es hacer realidad el sueño de Bolívar, ¿no? Unir América. Porque América no es Estados Unidos. América, pues va desde Canadá hasta la Patagonia en Argentina, ¿no? Así es. Todos somos americanos. Exacto. Me encanta como dicen, es que fulano es americano, yo también. Pues sí. También, si yo soy americano, no soy ni europeo, ni asiático, ni africano, ni oceánico, soy americano. Pues estamos en América. No conocen la geografía por culpa de los Estados Unidos de América. Sí. Incluso, pues, Hidalgo, pero más que Hidalgo, Morelos sobre todo, Sí. Él luchaba por la libertad de las Américas. Tiene el documento en que habla del reglamento de la América Septentrional, lo que se conoce como la Constitución de Cádiz, de Apatzingán, que es un documento en donde se habla de la América Septentrional. Entonces, imagínate qué maravilla. Que estuvimos unidos todos los del continente americano, que es lo que debemos de procurar, lo que debemos de hacer. Que aquí hay una situación muy particular.
Nosotros estamos molestos porque quieren regresar a los mexicanos que están del otro lado. Claro, para Trump todos somos mexicanos allá. Le llaman mexicanos a los latinos. Así es. Bueno, ¿y qué pasa con nosotros? Pues también maltratamos a los del sur. Nos debemos también tratar con respeto y con dignidad y llevar adelante esa unión de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, todo de aquí para abajo. Perú, Hasta Argentina, Chile. Chile, hacer una unión de los países de América. Brasil, no, hombre, sí. Pero pues estamos más desunidos. Pero ¿Qué quieres? esperemos que esto nos ayude. Así es. Por lo que estamos pasando, haga reflexionar y que nos ayude a unirnos. Exacto, que nos unamos, primero entre los mexicanos como mexicanos, los colombianos como colombianos, los venezolanos, etcétera, cada quien, pero en un futuro no muy lejano, todos los países de América. Aquí hay una situación muy particular. Nosotros hemos celebrado un tratado que se llama Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. A ese tratado no ha entrado Estados Unidos de América. Tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estados Unidos de América no es parte en este sistema de defensa de los derechos del hombre a través de garantías. Pero la Comisión Interamericana está en Estados Unidos de América, en Washington. Fíjate. Inaudito. ¿Cómo es posible que él no sea parte y esté ahí? Para tener el control. Sí, claro. A mí no me vas a atacar. Claro. En Costa Rica está la Corte. Estando en la Corte dije, bueno, ¿por qué está la bandera de Estados Unidos de América? Bueno, sí, tienes razón, no es parte, pero esperamos que en un futuro no muy lejano llegue a ser parte. Más fácil es que lleguen los Reyes Magos nuevamente a mi humilde mansión a que Estados Unidos de América ingrese. Claro, llegan cada año. Claro. Porque yo sigo teniendo alma de niño. Claro. Yo también. Pues sí. A ver que me traen los Reyes Magos, sí. Entonces yo creo que todo ese sentimiento de unión lo debemos provocar. Yo creo que ahora nuestro presidente lo que debe de hacer es una política de unión con todos los países. Sí, claro. Con todos los países latinos. Porque también hay que ver esto, porque tú sabes que los maras o los batrucha pues han venido de las fronteras Sí. de Guatemala, El Salvador y todo esto. Entonces yo creo que ahí habría que tener una reunión nuestro presidente con los presidentes de allá, pues caray, para que la gente se quite de esa negatividad y que nos unamos en hermandad. El artículo 3 de nuestra Constitución, que va a cumplir 100 años, dice, entre otras cosas, segundo el párrafo, la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria. Eso es importantísimo. Mira, yo me acuerdo que de niña, siempre, antes de entrar a clases, sobre todo los lunes, Sí, cantábamos el himno nacional. sí. Entonces, Y con respeto. es mi bandera, la enseña nacional. O sea, con respeto y con amor, y te enaltecían ese sentimiento Así es. patriótico. Cosa que ha ahora desaparecido mucho, creo que ya nada más lo hacen una vez por semana, y no sé si en todas las escuelas. Se supone que sí lo deben hacer. Sigue diciendo la Constitución, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Ahí está plasmado. Esto es lo que debemos hacer. Dice más adelante la Constitución que la educación será nacional en cuanto, sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos. Pues llevemos a la práctica lo que dice la Constitución. Cumple 100 años, bueno, pues vamos a respetarla en sus 100 años. Vamos a actuar con apego a lo que es la Constitución, la norma máxima del país. Fíjate, ya esto pues ya lo habían visualizado. Bueno, algunas son reformas, después de 1907 se dan esas incorporaciones, pero ya está en la Constitución. Claro, pero y te voy a decir algo, en 1917 se reconoció a nuestra Constitución como la primera Constitución socialista en el mundo. La Unión de Repúblicas Socialistas basaron su Constitución en nuestra Constitución. Sí. Entonces, ¿te imaginas la maravilla que tenemos? Lo que pasa es que pocos mexicanos, bueno, los abogados pues, tenemos que estar
con nuestra Constitución. Pero los de otras profesiones, y la mayoría, Diputados y senadores. ándale, sería maravilloso. Que hoy tenemos un problema con la Constitución muy grave. La han engordado muchísimo. De los 136 artículos podemos hablar de que no son 136, son muchísimo más. ¿Por qué? Porque tiene apartado A, apartado B, apartado C, apartado etcétera, y eso ya es una gran cantidad de disposiciones, algunas absurdas y unas que no deben estar en la Constitución. Temas que deberían estar fuera de la Constitución, están en la Constitución. Hay un pasaje muy interesante. En 1917, un constituyente dice, ni modo que a alguien se le ocurra decir que vamos a incluir en la Constitución, fue en 1857, en la Constitución el derecho a comer, a alimentarse. Hoy está. Lo incluyeron en 2011, Sí, el sí, derecho sí. a la alimentación. Sí, una alimentación sana, nutritiva y de calidad. El Estado lo garantizará. Y hasta este momento no ha llegado una sola nutrióloga a mi humilde mansión a decirme, oiga, usted no puede comer eso, porque está gordito, baje de peso porque... Pues, O sea, barbaridades que no deben estar en la Constitución, tonterías que no deben estar. Y que quitemos muchas cosas del artículo 41 también, que es ley secundaria. Los preceptos transitorios son ley secundaria. claro. Hay que respetar también la Constitución en lo que es realmente una Constitución. Porque antes, bueno, decía que todos los mexicanos, y obviamente pues se incluía a hombres, mujeres, niños, indígenas, ¿no? Sí. Y ahora la misma Constitución ha separado. Me dan la razón, ¿no? Sí, Los mexicanos, las mexicanas, los indígenas, oigan, todos somos mexicanos. Bueno, todavía no lo dice así tan atrevido la Constitución mexicana como sí la de Bolivia y la de Ajá. Perú, que ya hablan el presidente o la presidenta. No es presidenta, es presidente. ¿O acaso si la presidenta es muy burra, es ignoranta? Y vamos a ir a la capilla ardienta. Pues sí. O sea, cuidado con el lenguaje también. Bueno, muchas cosas que están en la Constitución hay que quitarlas. Hay cosas interesantes, hay Pero temas... ya se hace distinción, por ejemplo, entre el hombre y la mujer. Ah, sí, sí. Y digo, bueno, pues si nosotros todos somos mexicanos, pues no estaba tan mal, ¿no? Y el artículo 4 que dice, el varón y la mujer son iguales ante la ley. Y después vienen las distinciones, no sé, son errores muy graves. Los niños y las niñas, los adolescentes y las adolescentas. Así. El tema de los indígenas. Bueno, entonces, que hay dos tipos de mexicanos, los de primera y los indígenas. De los indígenas. No, hay que Y además, todos tenemos sangre indígena. ¿Estarás de acuerdo, no? No hay razas puras en nuestro país, yo creo que ya será muy raro. Claro. La verdad es que somos mestizos, es una mezcla la que tenemos. Pues sí, yo soy del Castillo del Valle, siempre soy pretito. Ándale, Y exactamente. los españoles eran güeritos. Que nosotros somos orgullosamente mexicanos. Claro. O sea, es una nueva raza, Y raza de bronce. raza de bronce. Bueno, Y por la además, cual hablará el espíritu. ándale, por mi raza hablará el espíritu. Yo creo que, como decía un maestro muy querido, López Monroy, en mi clase de Historia del Pensamiento Mexicano, en el posgrado, decía, denle gracias a Dios que aquí nos conquistaron los españoles, porque se mezclaron con nosotros. En cambio, los ingleses arrasaron con los nativos. Los mataron, ya nada más dejaron 2, 3 quipis para Disneylandia, Sí, hicieron Hay unos los de lugares las tribus del norte. donde los tenían las reservaciones. Las reservaciones. Eso es más discriminatorio que nada. Que Y luego nosotros nos criticamos a nosotros mismos, pero resulta ser que los mexicanos desde 1810, diciembre, quitamos de la esclavitud. Ellos hasta 1865, 55 años después. En ellos hay racismo, entre nosotros no. No. Entonces, ¿cómo es que se alimenta tanto amor hacia los gringos? Hago la aclaración, mis amigos los estadounidenses, los nativos de Estados Unidos de América, eso no está en la condición de gringos. Gringos somos despreciables. Bueno, ellos llevan adelante una discriminación fenomenal, nosotros no. No. Pero aparte, ellos traían
como esclavos a los afroamericanos. Sí, Entonces, ellos los traían como esclavos, como cosas. como cosas Y comerciales. el amo violaba a la cosa patria. Fíjate. Es inaudito. Y el producto que era o cosa o ser humano. Pues era ser humano, sí, pero caías en la esclavitud porque tu madre es esclava. Pues sí, pero esa esclava fue violada por un no esclavo, entonces no entiendo esa situación. Es un desorden el que traen ellos. Sí, o sea, porque sí es cierto que aquí nosotros había distintas Gracias. sí, clases, ¿no? Porque eran los mestizos, los criollos, o sea, teníamos incluso lo que me llamaba mucho la atención que le decían el salta para atrás. Sí. Nos vamos a un comercial y regresamos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Pues regresamos con este tema interesantísimo. Estábamos hablando de las castas que hubo en nuestro país. Como le estaba diciendo yo a mi amigo de muchos años, que bueno, se desaparecieron las castas con puro amor porque todos se mezclaron con todos y pues ya se desaparecieron las castas, ¿no? Así es. Y entonces ahora ya no somos mexicanos y somos mexicanos idénticos tanto en
es indígena como el que es indígena. Cuidado, no es discriminación, así lo dice la Constitución. Será indígena aquel que se autoclasifique como tal. Bueno, quien se considera indígena tiene los mismos derechos que quien no es indígena, con una diferencia. Quien es indígena tiene más derechos o tiene más garantías que el no indígena. ¿Por qué? Por su condición de indígena. Que aquí hay un problema también con Oye, la pero Constitución. déjame decirte una frase de la película de Tizoc, que todos lo querían matar porque ya era el único que quedaba de su etnia, por decirlo así. Entonces estaban reunidos y de repente empezó a cantar un búho, ¿no? Y empezaron a decir, no, pues cuando el búho canta, el indio muere, ¿no? Refiriéndose a Tizoc. Y entonces el de la tribu les dice, no, cuidado, cuidado, porque aquí todos somos Los indios. pues, Entonces, pues hay que decirlo, aquí No sé. todos somos indios. no sé Estamos- que tú hayas muerto por estar diciendo eso. Entonces eso era fabuloso, ¿no? ¿Qué quieres decir? Una frase de la película de Tizoc: te quiero más que a mis ojos. Más que a mis ojos te quiero. Las películas esas. Esas películas, porque además es de que exaltaban la nobleza de nuestra gente, la espiritualidad, porque nosotros somos un país muy espiritual, muy Este- amoroso, este muy es el problema. comprensivo. Se pierden esas películas porque se pierde toda la serie de principios y valores que debe haber en el mexicano. Sí. Y nos vamos a películas tan absurdas de narcos, de policías y Sí, ladrones, sí. de ficheras, etcétera. Pues, ¿cuál es la educación que tiene hoy el mexicano? También, ¿dónde está la educación cuando los niños hoy son educados por la televisión y con programas gringos? Los programas, y aparte los videojuegos, todos, la mayoría traen escenas Violencia. de violencia. Entonces, ¿qué pasa cuando, como el caso de Monterrey, Sí, claro. que un chiquillo, un adolescente, le disparó a la maestra y le disparó a sus compañeros, ya no diferencian la realidad de la ficción? Exacto. Porque en los videojuegos pues se mueren y al ratito ya están como si nada, ¿no? Y pregunto, ¿y dónde está el amor a la patria y el respeto a los derechos humanos que pregona la Constitución como base de la educación que debe haber en el país? Se ha Esa educación, perdido. por ejemplo, yo se los impongo a mis alumnos cuando les prohíbo, por ejemplo, que me hablen en inglés. Aquel que dice, ok, chance, checar cualquier barbarismo, o sea, palabra de Estados Unidos de América, multa en mi salón de clases. Al final del curso salen con una diabetes hasta arriba, porque pagan, la multa es pagar dulces. La clase es de 3 a 5 de la tarde. Muchos llegan sin comer. ¿Qué Sí. están pensando? Pues tengo hambre, en lugar de poner atención en la clase. Bueno, un dulcecito, un chocolate, etcétera. Sí, la diabetes, bueno, es esa parte. Es que solamente te enfermas por las emociones negativas. Sí, Y si lo crees, lo creas. sí. O sea, si por tomar dulces o chocolates crees que te va a dar diabetes, te va a dar. Si lo crees, ¿no? Fíjate que, pues yo soy muy dulcero y chocolatero y no me ha dado diabetes. Pues no tiene por afortunadamente. qué darte diabetes. Pues no, porque digo que no. En tu mente, todo es mente y mente es Dios. Tu mente crea todo lo que crees. Entonces, pues, con eso nos protegemos. Yo también. Pues vamos a protegernos del muro, vamos Del a crear muro. nuestro muro para, Del muro de la dignidad, ¿no? Tenemos que exacto, crear nuestro de la muro. dignidad nacional como De la unidad. dignidad nacional, sí. Y bueno, y estábamos hablando en este bloque de nuestra Constitución y nos falta otro tema, ¿no? Ah, el del gasolinazo. El alza, el precio de la gasolina. Es un tema también muy complicado, complejo. ¿Por qué? Pues porque el gobierno aumenta el precio de la gasolina y empiezan las demandas de amparo. Pero desde mi perspectiva, demandas un tanto cuanto erróneas en algunos casos, porque no se señala con precisión el acto real, el acto de autoridad que se debió haber atacado.
Hay una de las que he leído que sí ataca ese acto, que es la norma que permite el aumento en el costo de la gasolina, que libera el costo de la gasolina. Ese era el acto reclamado. Y el problema es de que se engañó tanto a la sociedad diciendo, con esta demanda vamos a ganar. Y el día de mañana, cuando les sobresean o les nieguen el amparo, van a decir que el Poder Judicial cometió muchas pifias. Ya atacaron a la Suprema Corte de Justicia porque ella dijo, yo no voy a estudiar esos actos, que los estudie un juez de distrito. Y dijo una señora en un grupo de WhatsApp, dice, caray, la Suprema Corte ya empieza con sus triquiñuelas, ya se deshizo de su competencia. No era competencia de la Suprema Corte, es un amparo indirecto del cual conoce el juez de distrito. Que los abogados, los que están promoviendo esos amparos, se lo aclaren a sus clientes para efectos de que no se cree una mala imagen de la Suprema Corte. La Suprema Corte de Justicia ya por sí misma se ha desacreditado, pero no le creen también cosas que no son propias no le de ella. cuelguen santitos. Claro, o sea, ella sola puede autoincriminarse, pero no le ayudemos con cosas que no son. Mañana va a haber una marcha de abogados que van a ir a la Suprema Corte de Justicia. Me gustaban algunas cosas. Vamos a ir por las banquetas con la Constitución en mano a pedirle a la Suprema Corte que resuelva conforme a derecho. Ella no va a resolver. Van a resolver los jueces de distrito. Y así como están planteadas algunas demandas, el recurso de revisión va a ir a los tribunales colegiados de circuito, no a la Suprema Corte de Justicia. Y entonces la Suprema Corte va a decir, pues sí, pero ¿y yo qué? O como dijo el clásico, ¿y a mí por qué? Si yo no conozco. Claro, la Suprema Corte de Justicia podrá atraer el asunto, pero esa es una facultad que ella determinará si la ejerce o no la ejerce. Entonces, cuidado con estar cambiando la versión y poniendo a la población en contra de la Suprema Corte de Justicia o del Poder Judicial. Cierto, estoy totalmente de acuerdo que el Poder Judicial comete muchas fechorías. Sí. Acabo, promoví un amparo contra Emilio Gamboa Patrón. ¿Por qué? Porque Gamboa, según el periódico, dijo, aquí en el Senado todos los días se viola la Constitución. Oye, mi desgraciado experto, no digas eso. Pues claro. Y yo, profesor universitario, que se dedica al amparo, que tiene un libro sobre derecho procesal constitucional, ¿cómo voy a permitir que eso pase inadvertido? Oiga, dígame, ¿usted dijo eso? Si no lo dijo, promueva la rectificación de la nota. Y si lo dijo, promueva su renuncia como senador, ofrezca una disculpa y váyase a la responsabilidad en que ha incurrido por violar la Constitución. Obviamente no me contestó. Promoví demanda de amparo. Le requiere el informe justificado y lo rinde el director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores. ¿Y ese quién es? ¿El representante de Gamboa? ¿De cuándo acá? Pues el juez de distrito, violando totalmente el Código Civil en materia de contrato de mandato, de contratos inclusive 1792, 1793 y siguientes del Código Civil, dice que el director general de Asuntos Jurídicos de la Cámara sí representa a Gamboa porque le fue otorgado un poder por Raúl Cervantes, en ese momento representante de la Cámara de Senadores en su calidad de presidente de la Cámara. Y entonces el juez de distrito tergiversó totalmente todo el asunto y está validando una violación constitucional gravísima. No dar mi respuesta, no porque yo sea Alberto, sino porque soy un gobernado que le está pidiendo que me diga si dijo esa barbaridad para en su momento exigirle que rinda cuentas por las torpezas y tonterías. Pudo haberme respondido, bueno, en el calor de la discusión se me salió a decir esa barbaridad, ofrezco una disculpa. Bueno, ya es algo distinto, pero la soberbia le impide decir, no te doy respuesta. Le impide, más bien dicho, dar respuesta. ¿Por qué? Porque si da respuesta va a bajar al nivel de un gobernado. Ese es otro de los problemas que tenemos en México. El servidor público no es humilde. En Finlandia, no me lo contaron, lo vi. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, de la Corte Suprema de Justicia de Finlandia, llegó al evento donde estamos reunidos discutiendo, platicando de cuestiones jurídicas, abogados de Finlandia y abogados de México, llegó a pie y sin guaruras, guardaespaldas, escolta, nada, solita. Y aquí en México, los ministros, según tengo entendido, traen automóviles blindados. Es que es tremendo porque el nombre lo dice.
servidor público, vas a servir al público, a la gente, al pueblo. Sí, son mis empleados. Entonces, imagínate, se ponen su capa y su corona, imaginándose que ya por un cargo que les dio el propio pueblo, ahora son los reyes. No, Sería interesante. Nosotros somos el pueblo, somos los contribuyentes. Todo lo que se recauda es dinero público, es de nosotros. Que se hiciera una encuesta entre toda la población, preferentemente los contribuyentes, si están de acuerdo que el dinero de contribuciones se vaya y se destine a los partidos políticos. entonces, ¿Qué porcentaje dirá que está de acuerdo en que ese dinero se vaya a los partidos políticos? no, pues nadie, la verdad. Y entonces, ¿por qué nuestros representantes malgastan el dinero en estas tonterías, estos parásitos? Insisto, los partidos no han hecho algo por mí, algo sensato. Esta es la Constitución, están las leyes. Tenemos la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Mantiene todavía el título de Jurado Federal de Ciudadanos cuando ya no existe y regula los centros de administración de justicia. Y luego en el siguiente capítulo, centros de administración de justicia, y otra vez, y se transcriben los mismos artículos. Esa es una vacilada. Y estos son los diputados y senadores que vergüenza el país. Imagínate. Y además que digan cosas así, Sí, claro. que están violando. Aquí la todos los días se Constitución. viola la Constitución. Oye, qué terrible. Por favor. Hijo, Vamos a quitar 100 diputados y 32 senadores, con todo lo que representa ese gasto absurdo. Es tremendo. Bueno, como siempre quedas invitado a otro programa, cuando quieras, cuando puedas, esta es tu casa, me da mucho gusto que hayas venido. Gracias. Y te agradezco muchísimo y les agradezco mucho a los cibernautas, ¿verdad?, que nos están viendo y nos vemos para el próximo programa de Leyes y Justicia. Muchas gracias, doctor amigo. Gracias a ti, gracias a ustedes. Buenas tardes.